Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros. Dialogando con Dios. Buenos días, estimados hermanos, buenos días, amigos. Dios derrame ricas y abundantes bendiciones sobre aquellas personas que nos están siguiendo por las redes sociales y sobre todo los que sintonizan la radio. Dios les bendiga. Enviamos saludos fraternos a Emir Alec, que siempre está ahí pendiente. Dios te bendiga, Emir Alec, de una manera muy especial. También a Rosa Méndez, a Antonio Renegado, Doris Hernández, a Mara Azucena Sánchez, a Joel Reyes, a Linda Valle Martínez, a Juan Gómez y a Virginia de Los Ángeles. Que Dios les bendiga a todos así de manera especial. También enviamos saludos fraternos a la familia Norori, Juan Norori, a la familia Hernández, de nuestro hermano Roberto, de nuestro hermano Armando. Dios bendiga a Santiago y a cada uno de los miembros de esta familia Hernández. Dios les bendiga, así también como a los Gutiérrez, también a la familia Ruiz, a nuestra hermana Argentina Morales, bendiciones, y a Francisco Gamboa, que Dios me lo bendiga. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el capítulo de Mateo, capítulo 24. Para ello leeremos del versículo 38 en adelante. Dice la palabra de Dios así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al que puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tardó en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en un día que no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Si nosotros vemos este relato o este pasaje bíblico, es enseñado por Jesús. Jesús, en tantas enseñanzas y tantas, podemos decir aquí, revelaciones que Dios nos da, nos revela que va a haber un rapto de la iglesia, ese levantamiento. El día de ayer, casual, y espero que la curiosidad que tenía esa persona, ¿verdad?, sea satisfecha, de que estamos esperando el rapto de la iglesia, el acontecimiento profético que se va a dar en estos tiempos, y es el que se debe estar esperando, es el rapto de la iglesia. Por eso Jesucristo en este pasaje bíblico lo refleja. Dice la Biblia que como en los días de Noé, y aquí hablamos que el Señor Jesús cita la época del diluvio, cuando sencillamente Noé o Noah, como en la lengua hebrea se habla, Noé predicó, dice la Biblia, durante 120 años. Durante 120 años, dice la palabra del Señor, Noé le predicó a la gente. Y la mayor parte de ellos que decían: Noé está loco, no está cuerdo. Y dice, por eso el Señor Jesús dice: porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Esto habla de que la gente hizo caso omiso al llamado de Dios ante un acontecimiento que se avecinaba. Es lo mismo hoy. La iglesia y los conocedores del Evangelio de Jesucristo debemos estar firmes y constantes, como dice la Biblia, creciendo en la obra del Señor, dice Pablo. Y esto habla de que el rapto de la iglesia está por darse. Pablo le dice a Timoteo en 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí hablamos de que la única manera para ser salvo es aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas. Pero como le dice Pablo a Timoteo, debemos de tener cuidado de sí mismo y guardar la doctrina, que es la palabra de Dios, para, dice, persistiendo en esto, seamos salvos. Y los que lo oyeren, por ese motivo se predica el Evangelio, aunque a algunos les incomode quizás, pero el Señor Jesús hoy en estos últimos tiempos podemos ver que el Evangelio está predicándose constantemente. En la época del diluvio se esforzó Noé por predicarles el Evangelio, y así como dice Jesús, vino el diluvio cuando ellos menos esperaban y todos fueron destruidos. Por eso dice el Señor: dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y aquí habla del rapto de la iglesia, porque hay mucha gente que confunden. A mí me hicieron una pregunta y me dijeron: ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Y yo les dije que no. La Biblia especifica claramente que no. El Señor, en su infinita misericordia, de igual manera siempre a sus fieles y a los que esperan en Él, Él sabrá resguardarlo. Ahí hay una palabra importante, que la palabra rapto, que viene del griego rapio y que significa un arrebato.
También nosotros vemos que la palabra arrebatamiento viene de arpazo y significa tomar de golpe algo que esté en riesgo, peligro inminente y trasladarlo a un lugar seguro. Entonces, cuando hablamos de rapto, hablamos de eso. Todos los que son fieles a Jesús, aquellas personas que están persistiendo en el evangelio, que nos estamos esforzando, dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, inclusive el amor de muchos se enfriará y se levantarán muchos falsos profetas tratando de desviar de la verdad a muchos. Y este es el trabajo que hace el enemigo en las almas, porque tú y yo no seamos salvos. Pero en esto debemos de darnos cuenta que el Señor ya nos dio todas las pautas para aquellas personas que queremos tener parte con Cristo en el reino de los cielos. Jesús aquí les enseña y le dice: dos estarán en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y luego dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esto, si nosotros hablamos con los judíos, ellos no creen. Aunque hay un alto porcentaje hoy de que le llaman ellos judíos mesiánicos, pero la mayor parte de los judíos no aceptaron a Cristo y no creen en el Nuevo Testamento. Como no aceptan a Cristo, ellos están prácticamente a la deriva están a la deriva de todos los actos proféticos o de todas las profecías, porque ya ellos, al no aceptar a Cristo, están prácticamente perdidos en todos estos acontecimientos que se van a dar. Y nosotros vemos que aquí Cristo habla del rapto de la iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, y muchos no lo creen. El día de ayer estuve hablando con un judío y él me decía que el que va a venir es Jehová de los ejércitos, porque él no cree que Jesús venga, como él no creyó en Jesús. Pero la Biblia por eso dice que el que no creyó en Cristo creerá en ¿quién? En el anticristo. Por eso la enseñanza de Jesús dice que debemos de velar. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. En otras palabras, mantengamos siempre esa devoción, ese servicio por Dios y sobre todas las cosas esa santidad y justicia, dice la Biblia, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso vemos que aquí muchos dijeron: ya tardó el Señor, ya mucho tardó. Y entonces dice que cuando ellos se descuidan y venga el Señor, no tendrá parte con Cristo en el reino del Señor. Y hablamos acá que si el propósito de Cristo es que todos procedan al arrepentimiento y que ha dado 2000 años de gracia prácticamente a estas nuevas generaciones y sobre todo a los gentiles, entonces deberíamos nosotros de, como dice, aprovechar bien el tiempo, sabiendo que los tiempos son malos. Y entonces, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, entonces ese es el acontecimiento profético que está por darse. Es cuando el Señor se lleve a su iglesia a, como dice el significado de arrebatamiento, a un lugar seguro. En una ocasión Jesús le dijo a sus seguidores: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo les hubiese dicho que les iba a ir a preparar lugar para vosotros, dice Jesús, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto habla de que las moradas eternas para la iglesia ya están. Y que sencillamente somos nosotros los que debemos de tomar la iniciativa y la decisión por participar de esa bendición. Porque es la bendición más grande que Dios le puede dar al ser humano: ser felices con Cristo en el reino de los cielos. Ahora, cuando hablamos acá del rapto de la iglesia, entonces cuando Dios se lleve a su iglesia, cuando Cristo, que estará en las nubes y en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, como relámpago, que el Señor recoja a todos sus santos y se los lleve al cielo, entonces ahí sí vendrá la última semana, o lo que se le llama la gran tribulación, que no es más que el gran juicio de Dios que Dios tiene para Israel y que Dios tiene para este mundo entero, para destruir el pecado que existe en la humanidad. Y por eso dice claramente que mientras la gran tribulación, que son 7 años, la gran tribulación aquí, donde los sellos de los juicios de Dios van a irse desatando uno a uno,
y que por motivo de tiempo no podemos tratarlos, ¿verdad? Pero eso significa que mientras la gran tribulación está acá, nosotros estaremos, y por fe creyendo en Cristo, todos los que seguimos a Cristo en espíritu y en verdad, tendremos parte con Él, estaremos con Él en el cielo. Jesús en una ocasión lo narró para aquellos que dicen no hay cielo, cuando Dios presentó el ejemplo de Lázaro y el rico. Y nosotros podemos ver que Lázaro estaba en un lugar seguro, estaba en un lugar, podemos decir así, donde estaba Abraham, mientras el otro estaba en un infierno, en un fuego donde se estaba quemando, y que Jesús, que tiene todo el poder y la autoridad para tratar estos temas, lo explicó. Entonces hablamos entonces que cuando se dé el rapto de la iglesia, inmediatamente aparecerá el hombre de pecado o el anticristo y empezará la gran tribulación sobre este mundo. Porque yo muchas personas he escuchado: Dios es amor, Dios nos ama, no puede hacer Dios eso con nosotros. Pero la verdad de las cosas es que dice la Biblia: el precio del pecado es muerte, mas el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús. Si nosotros queremos servirle a Cristo, si nosotros nos esforzamos por servirle a Cristo, nosotros veremos que siempre vamos a recibir recompensa. En esto del rapto de la iglesia, dice la Biblia en el libro de los Génesis, un ejemplo claro es Enoc. Dice la Biblia: Enoc anduvo con Dios y no vio muerte porque Dios se lo llevó. Esto habla con claridad que Dios tiene lugares especiales para los que creemos en Él. Jehová de los ejércitos, que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, porque no hay otros dioses. La gente se imagina otros dioses, la gente crea ídolos, crea muchas cosas. El único Dios verdadero se llama Jehová de los ejércitos, que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, que al ascender al cielo hoy tenemos la presencia del Espíritu de Dios, que ha sido derramado sobre todos aquellos que invocan su nombre, y que sencillamente Dios tiene un lugar especial, así como a Enoc. Otro caso específico de arrebatamiento de la iglesia es el caso cuando Elías, dice la palabra de Dios que Elías, cuando ya iba a ascender a los cielos, Dios lo iba a llevar al cielo, porque Elías tampoco no vio muerte. Dice la palabra de Dios que le dijo a Eliseo: quédate aquí, voy a Gilgal, quédate aquí, voy a Jericó, quédate aquí. Y en todos esos recurrimientos o esos viajes que hacía, le decía a Eliseo que se quedase, y Eliseo no se quedó. Y fue la ocasión cuando Elías le dice a Eliseo que quiere recibir, y él dice: quiero la doble porción de tu espíritu. Y en esa ocasión específica, dice la palabra de Dios, descendió un carro de fuego, llevó a Elías al cielo, y Eliseo fue testigo ocular, al igual que muchos profetas, viendo ascender a Elías al reino de los cielos. La gran interrogante es esta entonces: ¿qué hemos creído? ¿Hemos creído verdaderamente en Jesucristo? Si hemos creído en Jesucristo y sabemos que hay bendición para los que esperamos en Él, entonces vamos a abandonar el pecado, le vamos a servir a Cristo como Él se lo merece, porque para eso es la Biblia. La Biblia nos enseña claramente cómo debemos de vivir conforme a la voluntad del Señor. Los fariseos y los saduceos que no creyeron en Jesús aún están ellos en la ley de Moisés, que si nos damos cuenta fue cumplida con el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, y ascendió a los cielos, Él dice: ejemplo os he dado, primicia de los muertos. Significa que los que creemos en Cristo de todo corazón y vivimos el Evangelio, de igual manera como Jehová de los ejércitos llevó a su Hijo al cielo, de igual manera tú y yo resucitaremos para vida. Y cuando todos resucitemos para vida, entonces aparecerá o se dará inicio a la gran tribulación. En esto de la gran tribulación nosotros podemos ver ahí en el libro de Apocalipsis, para aquellos que quieren confirmar, y en el libro de Daniel, y vemos allí todos los juicios que se van a suscitar en esos 7 años, en el cual el mundo entero se mirará envuelto. Y dice la Biblia que nunca ha habido tal angustia como la que se va a dar en esos 7 años, que para la iglesia serán lo que se le llaman las bodas del Cordero. O sea que mientras la gente está aquí en la gran tribulación, nosotros estaremos con Cristo celebrando en el reino de Dios. Entonces la respuesta es esta:
la iglesia, los consagrados, los que viven la santidad y la justicia, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios y con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no entrarán en la gran tribulación. Pero otra interrogante que me hicieron es de que sencillamente, que si de la gran tribulación habrán santos y habrán salvos. Claro que sí. Pero dice la palabra del Señor que las personas que en ese momento sean salvos son aquellas personas, dice, que tendrán que morir para no negar su fe. Pero ¿para qué vamos a esperar ese tiempo o esos tiempos angustiantes que la Biblia determina si podemos irnos con Cristo? Si podemos elegir el estar con Él a salvo, como dice el concepto, y tener parte con Cristo en el reino de Dios. ¿O será que se va a repetir, como algunos dicen, la historia? Aquellos millones de personas que cuando Noé le dijo va a haber un diluvio, arrepiéntanse, sean justos, y ellos no hicieron caso, y solamente cuando vino el diluvio, dice la Biblia, y los destruyó. O vamos a esperar como Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades grandes que cuando se les habló quizás de justicia, ellos siempre rechazaron. Si nosotros vemos las cosas que se están dando en el presente, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de arrepentirnos. Por eso el Señor, Él dice en sus consejos, Él dice: sin mí nada podéis hacer. En estos tiempos que la mayor parte dice, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos angustiosos, y eso que no hemos entrado a la gran tribulación, entonces son sencillamente ejemplos claros de que debemos de buscar a Jesucristo. Tenemos que venir a Él, tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejar, como le dice Jehová a Israel, los malos caminos, tenemos que dejar los caminos escabrosos que hemos retomado, tenemos que dejar la idolatría, tenemos que dejar la hechicería, tenemos que dejar todas esas cosas que ofenden al Señor y por los cuales, dice la Biblia, viene el juicio de Dios sobre los hijos de desobediencia. Muchas personas dicen: no, yo no creo que el Señor me vaya a condenar. Y yo le digo: pues si Dios no condena a nadie, dijo Jesús, pero la palabra que os he dejado, dice Jesús, ella os condenará. ¿Qué significa esto? Si Israel, al convertirse en un prevaricador por transgredir las leyes de Jehová, recibió tales castigos, pues de igual manera los castigos que ahora tendrá la gente será que no va a tener parte con Cristo en el reino de Dios. El gran mandamiento que Jesucristo dice es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Un solo mandamiento, pero amar a Dios significa un abandono del pecado. Amar a Dios significa andar una vida en santidad, una vida en justicia, porque queremos tener parte con Él en el reino de Dios. Por eso dice la Biblia que lo que hacemos acá en el cielo, sencillamente están tomando nota de cada uno de nuestros actos, y según esos actos así seremos juzgados o seremos recompensados. Pero la verdad de las cosas es que serán nuestras decisiones las que nos van a decidir con quién queremos estar. Si quieres estar con Cristo, amigo y hermano que me escucha, es tiempo de buscar esa santidad, esa justicia. Aquellas personas, como le dicen Pablo a Timoteo, le dice a Timoteo, Pablo le dice: tené cuidado de ti. En otras palabras, sé muy celoso en las cosas que hagas, sé muy celoso. Nunca te desvíes de la doctrina que está en Cristo Jesús, que es la palabra de Dios. Y luego le dice: persiste. La palabra persistir significa estar siempre anuente, estar siempre firme en la doctrina que hemos recibido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vemos que hay un gran movimiento que se le llama el movimiento de un nuevo orden mundial, y que sencillamente no es más que el mundo ya se está preparando para caer en esa angustia y en ese juicio de Dios. Pero te recuerdo, Dios para ti y para mí tiene una hermosa vida eterna que solamente fue dada por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Daremos gracias, y las personas que estén ahí pues pueden orar conmigo en esta preciosa mañana. Dice la Biblia que Dios escucha la oración de su pueblo, y dice la Biblia que la oración del justo tiene poder. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en esta preciosa mañana te doy la honra y te doy la gloria. Oh Dios, tú sabes, Dios,
que el único propósito, Señor, que llevo detrás de cada mensaje es que la gente sean alcanzada, Señor, para salvación. Es que las personas, Señor, que esta palabra pueda hallar cabida en esos corazones. Rompe toda atadura, Señor, del enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, todo principado y todo gobernador de las tinieblas, Señor, cae por tierra. Y te ruego, Señor, que abres ventanas de los cielos, derramando bendición hasta que sobreabunden. Bendice, Señor, a Emir Alec, a Rosa Méndez, Señor, a Antonio Renegado. Bendice, Señor, a Dori Hernández, a Mara Azucena Sánchez, Señor, a Joel Reyes, Señor, a Linda Valle Martínez, a Juan Gómez, a Virginia de los Ángeles. Señor, abre esa ventana de los cielos, muévete en sanidad, te lo ruego, Señor. Esas personas, Señor, que estén enfermas, Señor, ya sea de COVID o cualquier tipo de enfermedad, tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos sanados. Gracias, Señor, por la sanidad, Señor, que recibió esa niña, Dios. Sé que solamente tú, Señor, eres el que puedes producir sanidad y vida eterna. Pon tu mano, Señor, sobre Francisco Gamboa, sobre tu siervo Roberto Hernández, Dios. En el nombre de Jesús, sopla, Espíritu de Dios, que ellos puedan estar sintiendo ese poder, Señor, de tu Espíritu Santo, desde la cabeza hasta los pies. Te lo pedimos en el glorioso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Será hasta el día de mañana que nos escuchemos nuevamente, si así Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.